Por otro lado, están los que se la pasan atando al diablo y a los demonios y mandándolos a lugares secos. Te ato de pies y manos, con cuerdas espirituales, y te mando a lugares secos, sin reposo y sin retorno. Obviamente, descontextualizando textos a su antojo. La Biblia no le otorga ninguna autoridad al hombre para reprender a Satanás. En la Biblia, ningún hombre jamás ha reprendido a Satanás. Pero hoy en día hay gente que se atreve a decir, te reprendo, Satanás, pero eso es una temeridad, es una acción temeraria porque estás tomando una posición que no te corresponde. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. La iglesia no está en guerra espiritual y tampoco la iglesia está llamada a hacer guerra espiritual. Tenemos lucha, sí, que es muy diferente, pero esas luchas no tienen nada que ver con reprender o pelear con demonios. Hay gente que se la pasa reprendiendo al diablo y reprendiendo demonios, pero eso es totalmente antibíblico. Ni siquiera Jesús reprendió a Satanás, sino que lo resistió con la Escritura. Y nosotros también estamos llamados a resistir al diablo. Pero ya muchos se creen con más poder y autoridad que el mismo Señor Jesús. No, hermanos, no es bíblico reprender al diablo. No hay un solo texto en la Biblia que respalde eso. Debemos acudir a Dios para que sea Él quien lo haga, para que sea Él quien reprenda y no nosotros. Hay una gran diferencia en decir te reprendo a decir el Señor te reprenda. La gente no es cuidadosa y se atribuyen poderes y derechos que no tienen. Cuando tú dices te reprendo, lo que estás haciendo es poner toda la autoridad sobre ti, en vez de seguir el ejemplo bíblico que es clamar al Señor y poner toda la autoridad sobre Él, porque es el Señor el único y nadie más quien tiene todo el poder y el derecho para hacerlo. Lo correcto sería decir, el Señor te reprenda. Hay gente que se la pasa reprendiendo al diablo todos los días, pero en la Biblia no hay ninguna ordenanza de andar por ahí reprendiendo al diablo, aparte de que le atribuyen poderes a Satanás que él definitivamente no tiene, como por ejemplo la omnipresencia. No pienses ni por un momento que Satanás está en todos lados al mismo tiempo. El Señor es el único que tiene el poder y la autoridad para reprender al diablo. La Biblia no le otorga ese poder al hombre. Nosotros como creyentes debemos siempre apelar a Cristo. Por otro lado, están los que se la pasan atando al diablo y a los demonios y mandándolos a lugares secos. Te ato de pies y manos, con cuerdas espirituales, y te mando a lugares secos, sin reposo y sin retorno. Obviamente descontextualizando textos a su antojo. Es importante también aclarar que la sangre de Cristo no es para echar fuera demonios. Es bastante común escuchar a gente decir cuando ocurre alguna manifestación demoníaca, la sangre de Cristo tiene poder, como que si eso va a tener algún efecto o va a hacer que el demonio salga de la persona. O le dicen al que está siendo poseído, clama la sangre de Cristo, como si fuera una especie de palabras mágicas. Pero también usan esa frase como si fuera un mantra. La usan como protección contra el miedo. Por ejemplo, si van por una calle oscura, la sangre de Cristo tiene poder. Me cubro con la sangre de Cristo. Si hay algún endemoniado, la sangre de Cristo tiene poder. O comienzan a hablar en lenguas. ¿Quién dijo que los demonios se reprenden hablando en lenguas? ¿Quién dijo que la sangre de Cristo es para reprender demonios? Quien hace esas cosas no tiene una cosmovisión bíblica. La sangre de Cristo no es ni para cubrir casas, ni carros, ni negocios, ni tu familia, ni para reprender demonios. Todos orando que estamos en guerra espiritual. Ni siquiera saben bíblicamente qué es una batalla espiritual. Por eso yo les aconsejo, no repita todo lo que los demás dicen, sin antes investigar primero hasta dónde es una verdad aquello que usted escuchó o que le dijeron. No necesariamente porque la mayoría lo diga quiere decir que es verdad. Cuestiónelo todo, filtre por la Biblia aquello que la gente afirma. No se coma a ojo cerrado todo lo que le dicen y lo que escucha.